Yo entendería que si sos actor o actriz, algo parecido a ganar la Copa del Mundo es ganarse un Oscar. Con esta lógica rara que usé, voy a presentar a una campeona del mundo. Porque ganó un Oscar con El secreto de sus ojos, Soledad Villamil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Yo leía tu currículum artístico y es tremendo. El mismo amor, la misma lluvia. Un oso rojo, no sos vos, soy yo. El secreto de sus ojos. Eso viene con un Oscar. Tele. Vulnerables, culpables, locas de amor. Carrera musical. Tango, folclore, canta. Hay un álbum que se llama Morir de Amor, premio Gardel y distinguido como disco de oro. Participó en producciones para plataformas como Atrapados y ahora tiene una obra, ahora voy a contar esto y vamos a charlar, Las hijas, junto a Pilar Gamboa, Florencia Peña. Yo no sé, señora, ¿qué decir? Que soy muy afortunada. ¿Sí? Y sí, yo me considero... Este es un trabajo difícil, que tiene muchas eventualidades a lo largo de los años, donde uno pasa por muy distintos momentos y poder haber de alguna manera enhebrado a lo largo del tiempo trabajos de los que me siento muy orgullosa, de los que aprendí mucho. Bueno, es algo para agradecer. Suerte, talento y perseverancia dicen que son los 3 ingredientes del éxito. Ordénalos. ¿Cuál es el número 1? Suerte, talento, perseverancia. Perseverancia. Soledad Villamil dice perseverancia. Y sí, yo cada vez siento que este trabajo que tengo es un trabajo, una carrera de fondo, digamos, de largo aliento, que es algo que además uno como actriz, yo como actriz siento que maduro con el tiempo también, ¿no? Que obviamente cuando tenía, no sé, 20 y pico de años o 20, empecé a trabajar muy chica, pero tenía muchas ganas y le daba con todo y bueno, y hacía lo mejor que podía para ese momento, pero yo me veo para atrás y digo, claro, como la experiencia y el hacer, la misma artesanía del practicar el trabajo en todas sus áreas, porque una cosa es practicar en el teatro, otra cosa es practicar en el cine, otra cosa es practicar en la tele o cantando, cada uno tiene su práctica, su metodología y su ciencia, digamos, que la vas descubriendo mientras la haces, ¿no? También. Así que creo que el tiempo es un gran aliado en eso. Yo es una pregunta que es incómoda. Si vos tenés que hablar bien de vos y fueras tu propia representante artística y estás vendiendo a Soledad Villamil y vos no está Soledad Villamil presente y tiene que venderla y alguien no, en el extranjero no conoce bien, qué sé yo. ¿En qué es buena Soledad Villamil? Es decir, hay muchas, pero Soledad, si querés una escena así, es ella. Ay, es incómoda la pregunta. Bueno, pues bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo creo que hay algo que a mí me interesa mucho y creo que con el tiempo lo pude, ¿cómo decir? Lo pude ir trabajando y lo tengo cada vez más cerca y sería como un atributo, que es ser muy verosímil en lo que hago, o sea, en las actuaciones. Como que, y eso mucho tengo mucho feedback de eso, como que la gente me dice, me creí lo que hiciste, me creí que les pasaba eso, me creí que quizás, por ejemplo, no soy una actriz que sea una actriz de grandes composiciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí me decís hacer una biopic y digo, ay, no sé si yo podría hacer de alguien, entrar en un registro muy específico de cómo habla, cómo pronuncia, cómo se mueve, cómo, no sé, las cosas que hace Leo, ponerle Sbaraglia o no, que yo lo miro con una admiración tremenda. Pero sí siento que un atributo podría ser ese, podría ser como darle mucha verosimilitud, mucha verdad a las escenas. Me tiré unas flores. Pero es que eras licencia para autoflorearse. Vos me lo pediste. Pero yo te lo pedí, no hay que tener miedo a la autobomba. Además vos ganaste un Oscar, ¿quién te va a discutir? Campeona del mundo, como viene un jugador de fútbol ahora y dice, ¿qué te vas a discutir con Scaloni? Es un campeón del mundo. Bueno, Villamil también. Y ¿cómo haces? ¿Cómo lo haces para que sea tan verosímil? ¿Cómo se hace?
La actuación es una práctica muy compleja que involucra muchas cosas, porque es difícil, digo, de ser una respuesta concreta, corta, quiero decir, a esa pregunta, porque la actuación involucra muchas destrezas al mismo tiempo. Digamos, por un lado, hay una cosa muy técnica que puede decir, no sé, estudiarse la letra de la escena, ¿no? Que bueno, llegás al ensayo o llegás al set y la letra, digamos, y lo que el personaje va a decir, más o menos eso tiene que estar incorporado, una idea de qué es lo que pasa, cómo sucede, qué le pasa a tu personaje, qué le pasa también al personaje con el que vas a interactuar. Y después hay un campo que para mí es muy interesante, que es el campo que se abre de lo imprevisto también, que es justamente cuando me parece que ahí también surge la riqueza y lo nuevo, que lo nuevo, por más que está todo muy seteado en una escena, el texto va a ser este, la situación va a ser este, los personajes les pasa esto, están discutiendo, etcétera, etcétera, hay algo que si se trabaja concentrado y con disponibilidad interna, empiezan a aparecer cosas nuevas en la escena. Cosas que te sorprenden, cosas que me sorprenden a mí como actriz. Entonces creo que algo de eso juega a favor de esta verdad, con comillas, de la que veníamos hablando. Algo que sucede en el momento en el que la escena está pasando. Que además en el teatro, por ejemplo, es un desafío enorme porque eso sucede todas las noches. Claro. Y todas las noches tiene que estar vivo, verdadero y en algún lugar a mí como actriz sorprenderme. Entonces ahí, pero diciendo siempre la misma letra, con el mismo lugar del escenario, bajo el mismo farol. ¿Qué de nuevo en eso de siempre? En la repetición, lo nuevo en la repetición. Exacto. Soledad Villamil, que está haciendo ahora Las Hijas, y esto lo hace con Pilar Gamboa y Florencia Peña. ¿De qué se trata? Bueno, Las Hijas es una... Adrián Suar, que es el director, la obra es de Ariadna Sturzi, que es una dramaturga argentina joven, y él le puso un título al género de la obra que es comedia emocional. Esto para decir que, a pesar de lo que voy a contar ahora, del argumento no es una obra tremendamente dramática o que es un bajón, porque el argumento o el setup, digamos, de la obra es que son 3 hijas, 3 hermanas que se encuentran el día del cumpleaños de la madre todavía no llegó y tienen que hablar acerca de estos primeros episodios que la madre está teniendo de demencia senil, de Alzheimer. Somos 3 hermanas, yo soy la mayor, Flor es la del medio y Pilar es la más chica, y cada una le pega la situación de la madre de una manera completamente diferente. A mi personaje, que es la hermana mayor, ya tiene prácticamente decidido todo, cómo va a ser, lo que van a hacer, qué pasos hay que dar, etcétera, etcétera. Ya va a decidir por su mamá, ya tomó un montón de decisiones ella en su cabeza. El personaje de hermana del medio, de Florencia, es más dubitativa, es psiquiatra, es la que más sabe acerca de la patología de la madre, pero a su vez, al tener más información, también es la que tiene más escenarios en su cabeza y más duda. Y la hermana menor, que es Pilar, está totalmente negadora. Mamá está perfecta, mamá no tiene nada, mamá está bárbara, ustedes están exagerando. Entonces, ese es como el arranque de la obra, en donde cada una tiene una visión acerca de lo que a la madre le pasa, y donde se va desarrollando para mí lo que es más lindo de la obra, que es qué madre interna tiene cada una. Claro. O sea, tienen la misma madre, pero para cada una es una madre diferente, como en la vida, ¿no? Y ahí cada una va destilando en las conversaciones entre ellas, discusiones, encuentros, risas, van empezando a abrir eso, qué madre interna tuvo cada una. Para una fue una madre severa, para la menor fue una madre totalmente permisiva, y en esa conversación, bueno, las cosas empiezan a caldear bastante y el final es muy emocional. Te diría que es mucho comedia y un final muy emocional. Pero un texto, una letra que identifica muchísimo, porque la mayoría de las familias pasan o pasarán por cosas similares. Totalmente. Y las versiones de lo que fue para cada uno de los hermanos, el papá y la mamá. Y ahí usted paga uno y lleva 3 madres, porque son 3 madres diferentes. Sí. Pablo Manzotti. No, eso era lo que le decía, siguiendo la línea de lo que vos acabas de plantear, y se une con la autodefinición de Soledad, que es una obra ideal para eso, porque realmente
y yo la vi a sala llena, están a sala llena prácticamente todos los días. Sí, es de por jueves a suerte. domingo, ¿no? De jueves a domingo, en el Paseo de la Plaza. Sí. En el Paseo de la Plaza de jueves a domingo, y se da esta identificación. De hecho, lo hablábamos antes de salir ahí. Yo le digo, se nota el público participativo emocionalmente, sería. Ahí no me salía la palabra, pero participativo porque vos te das cuenta en qué se ríen, en qué situaciones. Pero no es una risa de carcajada, es la risa de. En algún momento algo muy cercano me pasó. Bueno, yo que tuve que internar a mis 2 padres en un momento de mi vida, juntos, me sentí atravesado todo momento por la obra. No era la idea que yo hablara de esto en Pero términos, está bueno, en términos pero críticos. me vino a la debe ser un éxito la obra, porque todos estuvieron, están o estarán. Y éramos 4 hermanos en ese caso, y está las reacciones, cómo a cada uno lo vivía y lo movilizaba de manera diferente. Entonces dije, claro, este es el acierto. Después trasladándome al lugar del periodista, era ya la lectura más analítica, era claro, este es el acierto y por eso está funcionando también. Pero vos lo sentís eso con los públicos, me decías, ¿no? Sí, totalmente. Es muy impresionante cómo el público va acompañando la obra. En el transcurso empiezan riéndose muchísimo, porque bueno, surgen cosas muy cómicas, también surgen verdades ocultas, digamos, de la vida de la madre y de la vida de ellas mismas. Y después la obra se pone muy emocional cuando ya llega el momento del enfrentamiento acerca realmente qué hacer con esa mamá, internarla, no internarla, quién la cuida, cómo la cuida, quién se hace cargo, quién no se hace cargo. Bueno, estos lugares por los que creo que todo el mundo transitó o transitará. Y ahí la gente realmente, el público, sí. Nosotros, todas las funciones, es emocionante salir a saludar, que se prenda un poco la luz de la platea y ver esas caras de emoción, de llanto, de cosa mezclada, aplauso. Esto es de jueves a domingo en el Paseo La Plaza. Así es. Jueves a domingo en el Paseo La Plaza. Estamos con Soledad Villamil. Especies en extinción. Las tiras o las series televisivas, no de Netflix, no en plataformas. ¿Qué pensás de eso? Porque hay mucha discusión, los canales ya no invierten en unitarios, o vos estuviste, fíjate, Vulnerables, Culpables, Locas de Amor, que fueron grandes éxitos. ¿Y cómo ves esta pauperización de los recursos televisivos? No es solo es en todos los rubros. Y lo veo con pena, con preocupación. Creo que sí, que hemos retrocedido en un terreno muy importante. Obviamente que la tele cambió, las plataformas, todo eso es algo que yo no soy mega especialista en el tema, pero es evidente, todos lo vemos, ¿no? Consumimos mucho plataformas, etcétera, pero bueno, hay muchos países del mundo que siguen produciendo ficción en sus televisiones, digamos, de aire o de cable. Y eso es un terreno que no sé por qué aquí en Argentina lo hemos dejado. Es una cuestión económica de quién puede financiar actores de este nivel con todo el equipo técnico, más todos los guionistas. Debe valer una fortuna un capítulo, no tengo mucha idea, pero me imagino, no sé si es pagable en la Argentina hoy. Y cambió el tema del rating, cambió el tema de la costumbre del visionado, que era lo que decía Soledad antes, por el tema de que se impone primero tecnología, cambio tecnológico, hay 1000 aristas para ver hasta dónde se llega, pero la realidad es que esos ratings que te permitían pensar en eso como un negocio, hoy cambió totalmente. Sí, yo creo que cambió de lugar, porque la gente sí, igual, por ejemplo, ahora paga una plataforma. Totalmente. La gente quiere ver, podríamos decir que ese fenómeno sigue existiendo y además quiere consumir productos locales, digamos, ¿no? Las cosas que se estrenan en las plataformas locales tienen muchísimo éxito. Y nos pasa mucho en el teatro también, que la gente nos dice, venimos al teatro también porque queremos verlas, queremos ver a nuestros actores, a nuestras actrices, y no los podemos ver en la tele, bueno, vamos al teatro. Con lo cual yo espero que esto sea un momento, espero que se recupere de alguna manera, que se recuperen esos espacios. Creo que también a veces son decisiones, no sé, o tránsitos, digamos, que se van bien. Obviamente creo que tiene que ver lo económico, sí, pero bueno, como ya te digo, hay muchos países del mundo que lo tienen, que tienen ficción en el cable, que tienen ficción en la televisión abierta, que tienen ventanas, que por ahí estrenan en la televisión abierta, después en el cable, después van a la plataforma o al revés, digamos. Eso es algo que nosotros perdimos. Sí. No, le iba a decir eso. Y vos desde el lugar de la actriz,
¿qué diferencia hay en las producciones, desde la actriz digo, que eran vulnerables, o esa televisión, lo que era el unitario, que era el semanal, o la tira, con los productos en los que estás trabajando hoy en plataformas? ¿Cómo se percibe desde del artista algo diferente ahí? Yo creo que los productos en general de plataforma, depende por supuesto, depende de una serie que tiene 120 capítulos en plataforma, que una miniserie de 8, Sí, claro. digamos que esos son un poco los mismos estatutos que se manejaban en la tele abierta cuando tenías la tira de las 2 de la tarde, que era la novela, cuando tenías la juvenil de las 5 de la tarde, la familiar de las 9 de la noche, y a las 11, cada día distinto, un unitario. Entonces estamos hablando que todo eso tiene de alguna manera su representación hoy en las plataformas. Hay cosas de muchos capítulos, de capítulos más cortos, con menos, por así decirlo, menos costo por capítulo, y después hay series como Atrapados, por ejemplo, que tiene un despliegue de producción mucho más parecido a lo que podría ser un unitario, e inclusive más. Pero bueno, pensando justamente en lo que decías vos antes, si pensamos, yo empecé a trabajar no sé, mediados de los 90, y en ese momento la tele de aire todavía tenía esa cantidad de programas por día de ficción. Pensemos eso, la cantidad de trabajo de guionistas, actores, técnicos, es otro mundo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, bueno, nada. Para mí hay que pensarlo en positivo, y hay que decir eso, en algún momento lo podemos volver a hacer, reorientando recursos, inteligencia, planificación, ¿no? Vos formaste parte, estamos con Soledad Villamil, de un montón de éxitos, porque todo, cuando vos lees, todo es un golazo. Digamos, todo lo que nombré, No sos vos, soy yo, El oso rojo, Mismo amor, misma lluvia, El secreto de sus ojos, Culpables, locas de amor, Vulnerables. ¿Vos te das cuenta en los primeros capítulos de participación que esto va a ser un éxito entre los actores que están ahí? ¿Hay olor a éxito o es muy impredecible? Yo no sé si hay olor a éxito, pero sí yo te puedo decir que inclusive hasta en la primera lectura de un guión yo siento, acá hay algo que está bueno. El secreto de sus ojos, cantada la pregunta. Buenísimo. Contame la primera pasada de la lectura. ¿Quién te acercó el libro? Juan Campanella. Sí. Te lo dan. Dice, ¿vos te acordás el llamado? Eso es lindo siempre. ¿Cómo fue ese llamado que cambiaría tu vida? Sí, o sea, nosotros habíamos hecho El mismo amor, la misma lluvia, que había sido muchas gracias, había sido una experiencia muy buena, con Darín y con Campanella, y después, más o menos 10 años después casi, un tiempo antes del guión, de darme el guión, habrá sido casi un año antes, un día hablando con él, me dijo, estoy escribiendo algo y hay un personaje que me parece que lo podrías hacer vos. Eso fue así como una pista, pero casi un año antes. Y yo, por supuesto, ilusionadísima justamente porque la experiencia del mismo amor a mí me había encantado y había sido muy buena. Entonces, al año, nada, me llamó Juan y me dijo, mira, terminé el guión, te lo doy para que lo leas. Y bueno, eso que te decía antes, yo lo leí de una sentada, prácticamente creo que no sé, ni fui al baño, y lo leí así, me lo devoré y dije, esto es un peliculón. No te puedo decir que dije en ese momento va a ser un éxito, porque eso sí son cosas que son más aleatorias, ¿viste? Que tienen que ver con un montón de cosas. Pero sí sentir que estaba leyendo un peliculón, eso sí. Estamos con Soledad Villamil y está hablando del secreto de sus ojos. ¿Y tu personaje te gustó? Sí. Esto es para vos. Dijiste, esto ya empezabas como a probar. ¿Te pasa que estás ahí en tu sillón de tu casa y poco empezás a ponerle el cuerpo de la voz y eso, ¿no? Ya es muy raro lo que pasa. Los actores leemos un guión y en la primera lectura, ya cuando lees tu personaje, ya empezás como a imaginar, es una lectura rara, digamos, como ya empezás como a imaginar cómo, y hay algo de tu imaginario y tu cuerpo y tus emociones que empiezan a activarse ya en la lectura, en la primera lectura. ¿Cómo es, por ejemplo, improvisa esto? Estos son los títulos de las 19, es apasionante, es el guión. Yo no soy Campanella, pero toma, le voy a dar a Soledad Villamil y vamos a ver en vivo como una actriz es de primera pasada, puede ver si le gusta esto. Acabo de dar un pelotazo, títulos es un ladrillo. periodísticos. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, vos decís,
El texto dice, el precio internacional del petróleo cayó cerca de un 5% por segundo día consecutivo ante el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sí. Yo acá necesitaría más contexto para saber si al personaje Vamos a que inventar un dice personaje. eso, Inventemos. claro, ¿Qué le personaje preocupa, podría lo ser? pone contento. Sí, No, no. Le preocupa. Sí, a ver. Sí. Che, escuchame una cosa. El precio internacional del petróleo cayó cerca del 5% por segundo día consecutivo. Parece que es por el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué vamos a hacer? Excelente. Excelente. Muy Yo la veo bien. A esta piba la veo bien. Accionista YPF. En un segundo, ¿eh? No, Vale, no. qué grande. Bueno, dos en una, pero chiquitas. Primero, ¿cómo atravesaste el éxito, que fue El secreto de sus ojos? Y también, ¿por qué crees que pegó tanto la película? No solamente en la Argentina, sino internacionalmente, ganaron un Oscar. Pero, ¿viste esa cosita, ese sentimiento que generó en las personas? Ujú. ¿Por qué? Y que hizo que pegue tanto. ¿Por qué Ujú. crees que fue? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Me olvidé ya. ¿Cómo atravesaste el éxito? Perdón. Bueno, cómo atravesé el éxito como pude, qué sé yo. Sí, como me salió con distintos momentos, la verdad, siempre con una alegría y con una sensación desde la primera proyección privada antes del estreno, de la alegría y del entusiasmo y de sentir, esto está buenísimo, hasta me acuerdo la primera vez que la vi con público fue un preestreno que se hizo en Córdoba y fuimos a Córdoba y nos metimos así en la sala, estaba Campanella y no sé, el distribuidor, alguien más, nos metimos ahí en la sala y era estar con el público ahí adentro y decir, las reacciones, las risas, viste, empezás a sentir todo esto, yendo a la segunda parte de tu pregunta, esta El efecto, digo. comunión Claro. que genera la película con el público, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? Porque es un gran guión, es una gran historia, partiendo del libro de Sacheri, pero además llevada al guión cinematográfico, es una gran historia, porque tiene además algo que creo que Campanella, bueno, él es uno de sus enormes talentos. Tiene una combinación de complejidad y simpleza muy espectacular. O sea, es una película que creo que no presenta grandes dificultades para entender y para seguir la historia y para conmoverte con lo que les pasa a los personajes, pero a su vez es una película compleja, que es una película que justamente por eso se deja de ver muchas veces, porque vos en cada visionado de la Encontrás película algo. podés encontrar más cosas, tiene muchas capas, mucha elaboración, mucho refinamiento en cada detalle, eso para mí le hace una gran película. Ahí estamos ¿Vos ibas? transitando esta previa también del partido con otra campeona mundial. En este caso levantó una copa. Insisto, me gustó el chiste y lo repite. El flaco lo repite. Estuvo bueno. Que es un Oscar. Qué sé yo, no hubo muchos en la historia. ¿Quién ganó? Digamos, los campeonatos mundiales fue la historia oficial. La historia oficial y estas el dos secreto. copas mundiales. Sí. Pero hemos Bueno. llegado a muchas finales, Sí. lo mismo que la selección, y tiene mucho valor también. ¿Cuáles fueron? Recordalo. Y Camila, Relatos Salvajes, Las nominadas que no 1985. Sí. O sea, hemos llegado a finales que son muy difíciles Sí. también. Y es eso te muy- da es una muy- proyección internacional. Eso, ahí, bueno, esta película tuvo una remake, de hecho, El secreto Sí. de sus ojos, que no es muy buena, es una película Sí. medio floja en norteamericana. De hecho, lo rompieron bastante. Lo rompieron, digo que lo deconstruyeron el guión. Pero eso me surgía preguntarte, a partir del secreto de sus ojos, que hace un recorrido internacional, ¿tuviste ofertas del exterior que no habías tenido nunca, por ejemplo? Sí. O algo curioso, no necesariamente. Sí, bueno, en ese momento Sí. fue bastante tsunami, muchas invitaciones, viajé con la película todo lo que pude, pero Claro. muchos festivales, mucha repercusión, y después sí, también tuve ofertas y algunas cosas que hice afuera, sí. Ah, mira. A partir de la película, del que te vieron ahí. Y bueno, de que Sí, sí, por mi eso digo. trabajo se dio a Se dio a conocer conocer ahí. a nivel mundial, Sí. claro. Sofi Diamante. No. Minutos finales con Soledad Y Villamil. veo por el mismo lado la repercusión internacional, no solo con la película, sino con Atrapados también. Ujú. En su momento estuvo en el top 5, creo que de las más vistas a nivel mundial, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Por qué crees que también es un tema también igual que creo que culturalmente atraviesa a todos los países? Ujú, El- Sí.
Sí, la serie Atrapados tuvo una repercusión enorme, tuvo, no sé, esos números de las plataformas que Lo que son pasa tipo es que, claro, 18 tenés- millones de visualizaciones. Porque tenés casi 200 millones de suscriptores de Netflix, Sí, entonces sí. va por ahí y... Y- pero bueno, una no, miniserie. no necesariamente tienen que no ver. todo se ve, y no todo se ve claro. hasta el final. Hasta el final, no, Viste por que eso es así. Miden mucho las plataformas. Lo que así digo es que te abre la audiencia. Es un policial de Sí, 6 claro. episodios, para el que Es no la vio, un- Atrapado. Sí, Está bueno, un policial que hicimos en Bariloche. Y para mí también, y acá lo linkeo un poco con El Secreto también, porque Atrapados es la adaptación de una novela de Harlan Coben, que es un escritor de policiales norteamericano. Pero la adaptación que se hizo para la serie que filmamos acá en Bariloche es muy local el tono, muy local. De hecho, Bariloche es una ciudad que es Bariloche, digamos que no es la postal turística, sino que se ven muchos extractos sociales, muchos lugares, está la Bariloche B también. Hay mucho de temática y de tono muy local. Y yo creo que en ese sentido, como El Secreto, y por eso por ahí fracasó la versión yankee, esta cuestión de poder esto de pintar tu aldea y pintar el mundo parece una frase medio boluda, pero en verdad yo creo mucho en eso. Creo que cuando un producto se vuelve muy local, con mucha verosimilitud, con historias muy especiales, como a nosotros nos puede gustar ver, no sé, una serie en Islandia, quiero decir, ¿no? ¿Qué te interesa? Ver cómo vive esa gente, ver Claro. qué le pasa, cómo Los piensan, paisajes. los paisajes. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas acá, retratando con mucha honestidad y verdad nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros personajes, nuestras historias, eso replica sí o sí bien en el mundo, ¿no? Te puedo hacer una pregunta más, preguntando. Sí. No, ¿por qué crees que Netflix vino a Argentina acá a grabar esa serie? Porque es un policial estadounidense. Sí, bueno, de hecho Harlan Coben tiene series, miniseries en todo, que se hacen en muchos lugares del mundo. La serie esta, de hecho, primero estaba pensada para hacerla en otro país latinoamericano, pero finalmente se decantaron por la Argentina. Y yo creo que fue un gran acierto, y fue un gran acierto de Miguel Coban, también el showrunner, el elegir Bariloche como una locación. Creo que eso entusiasmó mucho, como la posibilidad de contar una historia en la Patagonia, ¿no? Cuando vos decís, bueno, Soledad Villamil ganó un Oscar y tuvo todas las series. Bueno, también tenemos que mencionar que es disco de oro, premios de Gardel, tango, folclore. ¿Cuál es tu tango favorito para cantar? Mi tango favorito. Mira, justo ahora en octubre voy a hacer unos shows y estoy justamente eligiendo repertorio. Y estoy reescuchando un montón a Gardel. Que bueno, me encanta. Me parece ¿qué voy a decir yo, no? De Gardel. Increíble. Y tiene un repertorio hermoso. Y el repertorio que tiene con Lepera, además, con Claro. las letras de Lepera, es espectacular. Y bueno, algunos de esos tangos de Gardel y Lepera son de mis favoritos. Y tenés que decir cuál y no vas a creer que te vamos a pedir un cachitito a capela, por ¿qué? supuesto. Es ¿Qué? obvio. Acá es como un casting en vivo. Si andás bien, si esta piba anda bien, damos el Instagram de ella. Soledad Villamil. Así me suben los seguidores. Sí. Y bueno, por ejemplo, uno que me gusta mucho se llama como mi nombre, se llama Soledad. Y dice, yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Lo agarré muy grave. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido. De su mueca espectral pasan las horas y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Increíble. Yo no sé. ¿Hace algo mal la señora? Hago un montón de cosas. La mayor parte de cosas las hago mal. Bueno, yo una vez iba en el avión y vi la película
de Elvis Presley, de una de las tantas que... Y el manager le dice a Elvis un día, lo único que te queda hacer en la vida es saber una sola cosa bien. Con que hagas una sola cosa bien, vivís. Y me pareció simple, y un manager, un representante artístico, puedes hacer un desastre de tu vida. Con que hagas una sola cosa bien, flotás. La señora hace prácticamente todo bien. Soledad, gracias por haber venido. Vamos a decir que de jueves a domingo en el Paseo de la Plaza, Las Las hijas. no se la pierdan, es una experiencia hermosa, es una experiencia